Audiolibro El mensaje de la cruz por el Dr. Gerald Lee. Prefacio. Deseo que ustedes puedan, a través de este libro, conocer y entender el corazón de Dios y el gran plan de amor que tiene para ustedes y que, asimismo, les sirva de firme fundamento para su fe. Desde 1986, el mensaje de la cruz ha guiado en multitud de personas al camino de la salvación y ha mostrado innumerables obras del Espíritu Santo a través de muchas cruzadas en el extranjero. Finalmente, Dios Padre me bendijo con su publicación. A Él le doy las gracias y la gloria. Mucha gente dice que cree en el Dios Creador y dice saber del amor de su Hijo Jesucristo, pero no son capaces de predicar el Evangelio con confianza. De hecho, solo unos pocos cristianos conocen el corazón y la providencia de Dios. Más aún, algunos cristianos se han alejado de Dios porque nunca han recibido respuestas claras a las muchas interrogantes que se plantean en la Biblia, ni han entendido el misterio de la providencia o propósito del amor de Dios. Por ejemplo, ¿qué diría usted si alguien le formula las siguientes 3 preguntas? ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal y permitió que el hombre comiera del fruto de ese árbol? ¿Por qué Dios creó el infierno, aun cuando sacrificó a su Hijo Jesucristo por los pecadores? ¿Y por qué Jesús es el único Salvador? Durante los primeros años de mi vida cristiana, no pude entender la profundidad de la providencia de Dios en la creación y su secreta providencia oculta en la cruz. Luego de ser llamado como ministro del Evangelio, comencé a preguntarme, ¿cómo podría guiar a innumerables personas al camino de la salvación y glorificar a Dios? Me di cuenta que debía entender todas las palabras de la Biblia, incluyendo los pasajes difíciles de comprender a través de la revelación de Dios y predicarlos alrededor del mundo. Ayunaba y oraba por esto, tan seguido como podía. 7 años pasaron antes que Dios comenzara a revelarme estos pasajes. En 1985, mientras oraba fervientemente, fui lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a explicarme y a descifrar la secreta providencia de Dios que había permanecido oculta. Era el mensaje de la cruz. Durante 21 semanas lo prediqué cada domingo en el servicio de la mañana. Las cintas de audio del mensaje de la cruz han influido en muchas personas en Corea y en el extranjero. Donde quiera que el mensaje de la cruz se predicaba, el Espíritu Santo obraba poderosamente. Muchos se arrepentían de sus pecados y eran sanados de sus enfermedades y dolencias. Desechaban toda duda acerca de la providencia de Dios y llegaban a tener verdadera fe y alcanzaban la vida eterna. Hasta ese momento no habían conocido en forma perfecta el amor de Dios, y es a través de este mensaje que comenzaron a entender el plan de Dios, a conocerlo y a tener esperanza por la vida eterna. Si usted entiende claramente por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, podrá comprender su providencia para cultivar, formar y perfeccionar a la humanidad, e incluso amará más intensamente a Dios. Más aún, conociendo el verdadero propósito de su vida, podrá luchar contra el pecado hasta el punto de morir antes que pecar. Hará todo lo posible por asemejarse al corazón del Señor Jesucristo y ser fiel a Dios hasta la muerte. El mensaje de la cruz le mostrará la providencia secreta de Dios que ha estado oculta en la cruz y lo ayudará a establecer un firme fundamento para una verdadera y genuina vida cristiana. Por eso, cualquier persona que lea este libro podrá entender la profundidad de la providencia y del amor de Dios. Asimismo, llegará a tener una fe verdadera y podrá vivir una vida cristiana agradable a los ojos de Dios. Doy las gracias al director y al personal de la editorial, quienes han hecho todo su esfuerzo para publicar esta obra. Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, que este libro pueda hacer que multitud de personas comprendan la profundidad de la providencia de Dios, que lleguen a conocer al Dios de amor y que como sus verdaderos hijos alcancen la salvación. Gerald Lee.